Ya, ahora sí se está. Ya. Espérenme que mi hermana me está molestando un poco. Ya, ahora sí. ¿Por qué no se me cambia de diálogo? Se me bugueó todo. Culpa de mi hermana. Bueno. Ya, ahí está. Estructuras exclusivas de la célula animal, entonces. Ya, todo lo que vieron con la Fer en la clase de célula eucarionte eran, al principio del PowerPoint, estructuras generales que íbamos a encontrar, porque les dijimos que las células eucariontes se iban a dividir en dos, en células animales y en células vegetales. Pero ambas células tienen características en común, organelos en común, y eso lo vieron en el principio de esta diapositiva, o sea, de la presentación en sí. Y ahora vamos a ver las estructuras que son exclusivas de la célula animal y luego estructuras exclusivas de la célula vegetal. La única estructura exclusiva de la célula animal, que es lo que no tiene la vegetal, son los centriolos. Los centriolos van a ser unos órganos, perdón, son unos organelos u orgánulos que van a ser tubulares. Tienen forma ahí, no sé si la ven como ahí está, forma de tubo. Y se van a encontrar siempre en pares. O sea, tenemos dos tubos, por así decirlo. Entonces se encuentran en forma de par. Estos se van a encontrar en el citoplasma de las células animales y normalmente están cerca de la membrana nuclear. La membrana nuclear, recordar que se llama carioteca también. ¿Cuál es la función de los centriolos? O sea, sí, ¿cuál es su función? Es organizar los microtúbulos. Ya vieron en el citoesqueleto que los microtúbulos eran como una especie de proteínas más gruesas que estaban por toda la célula y también servían para organizar los cromosomas. Entonces, los centriolos organizan estos microtúbulos, lo ponen de forma ordenadita. Y esto es durante la mitosis. Y aquí dice que ayudan a terminar las localizaciones del núcleo y de otros orgánulos celulares. Esperemos un poco. Pero la principal función en realidad de los centriolos, su principal función, donde más lo vamos a encontrar, es cuando se empieza a producir mitosis. Y en la mitosis lo que van a hacer es organizar a los microtúbulos y los microtúbulos sirven para alinear los cromosomas y todo lo que tiene que ver con mitosis. Espérame, estoy buscando. A mí igual se me olvida, entonces. Sí, la verdad es que tengo solo anotado eso también en mi cuaderno. La principal función de los centriolos entonces es organizar los microtúbulos. Y aquí ya tendríamos la célula eucarionte completa, todas las características y organelos que tiene. Está compuesta por un núcleo, por el nucleolo, tiene ribosomas, va a también tener retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, o también conocido como RER, era el que tenía los ribosomas, está unido a ribosomas. También está el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas. Están las mitocondrias, los lisosomas. Los lisosomas, acuérdense que servían como digestión celular. Piensen que son como el estómago de la célula. ¿Sí? El estómago de la célula. Aparato de Golgi, que era un sistema casi como de transporte. Están los centriolos, que dijimos que su función era organizar la carioteca. Y ahí está. Y ahí están los microtúbulos. El retículo endoplasmático liso lo que era lo principal es sintetizar lípidos.
El rugoso, como tiene ribosomas, vamos a ver que su principal es sintetizar proteínas. Esas son las características como chiquititas o resumidas de cada organelo. Entonces, lo único exclusivo de la célula animal, que no es lo que va a tener la célula vegetal, son los centriolos. Y ahora veamos las estructuras exclusivas que se encuentran en la célula vegetal. Estas estructuras solamente van a estar en la célula vegetal, recuerden eso. La primera serían los cloroplastos, que es una estructura muy importante en la célula vegetal, que es muy parecida a la mitocondria. No sé si se acuerdan de la teoría endosimbiótica, que trata de explicar el origen de los cloroplastos junto con las mitocondrias. Bueno, su estructura es aún más compleja que las mitocondrias y está compuesto por distintas membranas, tanto exteriores como interiores. Lo más importante en los cloroplastos es que en ellos, o en estos, van a ocurrir la fotosíntesis. Va a ocurrir la fotosíntesis. Eso es lo más importante. En los cloroplastos ocurre la fotosíntesis. Tienen forma ovalada, como podemos ver aquí en la imagen. Tienen forma ovalada. Y bueno, fotosíntesis es transformar, en palabras resumidas, es transformar la energía lumínica en energía química para que pueda ser utilizada por las células. El cloroplasto está compuesto por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Le voy a poner una E de externa y esta I de interna. Está compuesto por, ahí está. Está compuesto por una membrana interna y una membrana externa. Y entre medio de esas dos membranas va a haber un espacio que se llama espacio intermembrana. Facilito el nombre, por lo menos un poquito obvio. Entonces encontramos dos membranas, una membrana externa, una membrana interna, y el espacio que queda entre medio de esas dos membranas se llama espacio intermembrario o intermembrana. Ay, perdón, ahí está. ¿Qué más podemos encontrar dentro del cloroplasto? Es el estroma. El estroma es una especie de citoplasma, no sé si la célula está con citoplasma, imita o es como una copia del citoplasma, por así decirlo, pero es característico de los cloroplastos. Entonces aquí está el estroma, que si ven está apuntando aquí a lo amarillo, es como el citoplasma, por así decirlo. Y a eso se le llama estroma. La función del estroma es, de ahí es donde ocurre la fijación del dióxido de carbono. Buenas. ¿Sí? Hola. Un saludo. Bueno. Entonces encontramos el estroma, y el estroma es esta especie como de citoplasma, y ahí ocurre la fijación del dióxido de carbono. También ahí adentro, como es como un citoplasma, va a contener el ADN circular bicatenario, los ribosomas, enzimas, ahí se encuentra todo. Recuerden que una de las características que sustentaba la teoría endosimbiótica era que tanto el cloroplasto como las mitocondrias poseían su propio ADN, y este era un ADN circular, también poseen sus propios ribosomas. Y todas estas cosas se encuentran en el estroma. Otra cosa que encontramos en el estroma es otra membrana que se llama membrana tilacoidal. Y esta membrana lo que hace es formar discos aplanados, y estos discos aplanados van a ser llamados tilacoides. Estos disquitos que vemos aquí se llaman tilacoides. Están compuestos por una membrana tilacoidal. Consulta, ¿qué es fijación de dióxido de carbono? Acuérdate que la fotosíntesis funciona con la planta fija el dióxido de carbono, y que es una molécula inorgánica, y la transforma en una orgánica que es el oxígeno. Entonces aquí es donde ella capta, en el estroma se capta el dióxido de carbono. A eso se refiere con fijación, que lo va a captar el dióxido de carbono, para que luego pase toda la fotosíntesis en sí, que lo vamos a ver más adelante también en el plan común, y va a dar origen a lo que es la energía, el ATP, el oxígeno, pero ahí el estroma es donde se va a captar el dióxido de carbono. A eso se refiere con fijación.
Tengo Bueno, una pregunta. ¿Qué era tilacoide? ahora lo voy a explicar, lo voy a repetir. Entonces, el tilacoide son estas, está compuesto por las membranas tilacoideales y son estos discos aplanados. No sé, aquí en la imagen se ve que son como circulitos, aquí también lo está dibujando. Estos círculos de membrana, estos discos, se van a llamar tilacoides. Ahora, un grupo amontonado de tilacoides, o sea, un grupo amontonado de estos discos, se le va a llamar grana. Entonces tenemos el tilacoide, que es simplemente un disco, y un conjunto de estos discos apilados entre sí se le llama grana. Ya. ¿Y cuál es la importancia de la membrana tilacoidal? Y al fin y al cabo los tilacoides, porque los tilacoides están compuestos de esta membrana. La membrana tilacoidal, su función es transportar electrones, permite el transporte de electrones, y a la larga va a generar ATP. Entonces, membrana tilacoidal lo que hace es transportar electrones ahí me quedo muy junto ya, y además a la larga va a sintetizar o se va a generar ATP. Apréndase eso nomás, porque luego más adelante cuando veamos fotosíntesis vamos a incluir de nuevo todos estos nombres y lo vamos a ver más a fondo. Así que quédense con que... ¿Profe? ¿Sí? ¿El cloroplasto también genera clorofila o no? Los cloroplastos están compuestos por la clorofila. La clorofila es un pigmento que lo que hace es tomar la energía lumínica. Acuérdense que la energía lumínica se transforma por energía química y esta energía lumínica es captada por la clorofila. Y eso es lo que le da el tono verde. Entonces, resumiendo, los cloroplastos son una estructura compleja. En ellos va a ocurrir la fotosíntesis y está compuesto por el estroma, los tilacoides, un conjunto de tilacoides forman la grana, tiene una membrana externa, tiene una membrana interna, entre medio de esas membranas vamos a encontrar un espacio intermembrana, y ya dije lo que hacía cada uno. Si necesitan anotar, de verdad yo les recomiendo que mejor presten así un consejo, que tal vez me sirve a mí y tal vez les pueda servir. Pongan mejor más, según yo, atención, entiendan más la materia y tomen apuntes. Y si necesitan como copiar así textual del PowerPoint, luego cuando termine la clase váyanse como al PowerPoint y a la grabación. Una pregunta. ¿El ¿Sí? PowerPoint está en el Drive? Los PowerPoint ya están en el Drive, así que pongan atención mejor, o sea, los que quieran, y les recomiendo anotar todo al final, así, porque imagínense que ustedes anotan, esto lo iba a decir antes de la clase, anotan, y luego cuando van a leer sus apuntes no van a entender nada, entonces mejor entenderlo, y luego escribir la materia, y tú cuando vas escribiendo te vas acordando, y es como, sí. No sé, es una recomendación. Ya, pero volviendo al tema, el fin del paréntesis, ahí es lo que tenemos de los cloroplastos. Disculpa, tengo una duda. Sí, pregunta. ¿Qué era lo que formaban los tilacoides? Los ¿Quién los generaba? ¿Cómo? ¿De qué ¿Quién están los compuestos? generaba? No. ¿Quién los formaba? Que no alcancé a escuchar eso. Los tilacoides están formados por membrana tilacoidea. Tiene su nombre, agrégale membrana antes. Y ahí está el MT, es membrana tilacoidea. Entonces los tilacoides están formados por membrana tilacoidea. Un conjunto de tilacoides forman la grana. Ya, gracias. Y, no, nos quedan dos más. Ya, pero el otro es fácil, ya lo hemos hablado. Y luego tenemos la vacuola central,
La vacuola central es un depósito de agua gigante, aborda casi todo lo que es la célula, que es esto como morado que vemos aquí. Ay, es lo morado que vemos. Esa es la vacuola central. Y lo que hace es un depósito, imagínenselo como es una bolsa de agua. Y además, obviamente, tiene sustancias químicas que son importantes para las células, pero es una bolsa de agua, por así decirlo. Y ahí va a tener sustancia química que deseche o también que les vaya a servir o que almacene. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Sí, lo puede apagar, por favor. Que revise. Va el perro. Gracias. Ahí está, lo encontré. ¿Puedes repetir lo que lo que dijiste de vacuola central, Sí, por favor? lo voy a repetir. Es que todavía estoy aprendiendo a jugar un poquito esto y me cuesta silenciarlo todo. Ya. Entonces, la vacuola central va a ser, imagínense que es una bolsa de agua, porque contiene agua, y además de tener agua, aparte de ser un depósito de agua, va a tener sustancias químicas que son tanto buenas como malas, o sea, desechos o que sirven para almacenar. En la célula animal tenemos vacuolas, pero ¿por qué se dice que es exclusiva de la vegetal? Porque nuestras vacuolas, las que encontramos en las células animales, son muy pequeñitas, entonces no es esta como, son chicas comparadas a esta que aborda casi todas las células. Por eso se dice que es exclusiva de la célula vegetal, porque esta es una vacuola gigante. En cambio, las otras son vacuolas, las que tenemos son vacuolas chiquititas, así, bolsitas de agua. Entonces, eso es lo que hace la vacuola. Es un depósito de agua y de sustancias químicas. Y por último, la última característica que es exclusiva de las células vegetales es que estas van a poseer pared celular, y como ya lo vimos en célula procarionte, la pared celular es una pared que literalmente es una pared que está externo a la membrana celular, o sea, a la membrana plasmática o celular, y otorga resistencia, también otorga rigidez, y aquí se refiere que soportan las fuerzas osmóticas porque hay un proceso de osmosis, que también lo vamos a ver más adelante, en donde la pared uno va a poder observar que la célula se puede tanto achicar como se puede agrandar, y la pared se mantiene igual, lo único que cambia es la membrana. Entonces lo que hace es otorgarle resistencia, rigidez, y a eso se refiere que soporta fuerzas osmóticas, porque la célula, vamos a ver el proceso de osmosis, que es cuando entra líquido dentro de la célula, y la célula empieza a crecer, a crecer, a crecer, y técnicamente la contiene la pared. La pared no se va a deformar ni nada, sino que va a contener a la célula que se agranda. Y lo mismo si la célula se achica, la pared se mantiene igual. Entonces es una capa que va a ser resistente, va a ser rígida. Y como dije aquí, se va a localizar al exterior de la membrana plasmática. Entonces, aquí tenemos la membrana y externa a ella vamos a tener la pared. Eso sería... ¿Esta no tiene peptidoglicano? No, esta es compuesta por celulosa. La otra, que no sé si se me había pasado eso, la otra estaba compuesta por peptidoglicano, pero esta es celulosa. La celulosa es un carbohidrato. ¿Y esta no tiene cápsula? No, porque las cápsulas son exclusivas de las células procariontes. Las células eucariontes no tienen cápsula. Así que recuerda eso, que la cápsula solamente está ligada a lo que son las bacterias. Y recuerda ese ejemplo de que son agentes patógenos que causan enfermedad, no asocian eso. Pero aquí en la célula eucarionte, en el reino eucarionte, por así, en el dominio eucarionte no existe, no se ocupan las cápsulas. Bueno, y eso serían las tres estructuras que le faltó ver a la feña, que son exclusivas de la célula vegetal. Los cloroplastos, que es donde ocurría la fotosíntesis, la vacuola central, que es este depósito de agua, como se ve aquí en la imagen, ven que es grande, es una bolsa literalmente con agua, y la pared celular, que igual ya la tenían como fresquita porque lo vimos en célula procarionte, que es la misma función. La única diferencia es que esta está compuesta por celulosa.
Bueno, y eso sería... Sí, sí puede haber más de una vacuola. La única que diferencia es que son más grandes comparadas a las de las células animales. Literalmente, como ves ahí, que está en casi toda la célula. Puede haber una, dos, pero tienen que ser grandes. Y bueno, ya terminamos con las células. Aquí hagamos un resumen. Bueno, características entonces generales que encontramos tanto en animales como en vegetales: el retículo endoplasmático, los ribosomas, el núcleo, nucleolo, y aquí viene la primera diferencia: pared celular, membrana plasmática las tienen ambas, las mitocondrias lo tienen ambas, los lisosomas lo tienen ambas, cloroplasto es la segunda diferencia, que es exclusiva de los vegetales, citoplasma lo tienen ambos, vacuola la tercera diferencia, y el aparato de Golgi lo tienen ambos. Entonces esos tres que marqué con asterisco son entonces los exclusivos de la célula vegetal. Una consulta, ¿Sí? en la célula vegetal no está esa diferencia de retículo endoplasmático rugoso y el liso. Sí, sí está, pero aquí le puso como retículo So- endoplasmático en general, pero Ya. todo lo que vieron antes es general. Y solamente en la Eso. parte del PPT que dicen exclusivo es porque es exclusivo, pero ahí ustedes lo revisan de nuevo, pero están ambos. Gracias. Ya, y eso sería lo que faltó ver en la clase del sábado, así que vamos ahora por la guía. Yo la voy a presentar aquí. La pared celular está formada por celulosa. Bueno, y esto sería lo que faltó en la presentación, así que hagamos la guía. Los que la pueden imprimir, y si no, yo voy a compartir ahora la pantalla. Bueno, espero que hayan estudiado. Yo les dije que repasaran a estudiar, porque la idea es contestar dudas puntuales o dudas que marcaron. No les voy a explicar toda la materia, voy a ir por las alternativas. Así que intenten no hacer trampa. Y si no, ya vamos a explicar por qué cada alternativa es la correcta. Bueno, entonces esta es la guía de ejercitación. Lo ideal es 30 minutos, son 20 preguntas, de 30 máximo, no se deberían cómo pasar. Pero ya, la primera pregunta. La mandó el otro día. La mandé recién. La mandé cuando empezó la clase. Ya está en el Drive, por si acaso. Está en el Drive. En Drive, guías. Ya voy a darles 2 minutos por si quieren abrirlo en el compu o algo así. Pero aquí yo igual voy a estar compartiendo y contestando con ustedes. Ya. Primera pregunta. Dice: la esfingomielina es un fosfolípido de membrana que se encuentra en grandes cantidades en las células que constituyen el cerebro y el hígado. ¿Qué estructura celular está directamente asociada a la síntesis de esta molécula? Voy a ponerles ahora la votación. Ya. Ahí se ve, ¿no? La votación. Si alguien me confirma, me ayuda, por favor. Sí, sí se ve. Ya, Confirma. perfecto. Acuérdense que tienen máximo 1 minuto, pero lo ideal es contestar en 30 segundos, no pasarse.
quedan 5 segundos. Ya. Bueno, aquí la respuesta, no, que es igual, no mostré los resultados, ya, pero para la otra. Aquí la respuesta era la E, retículo endoplasmático liso. ¿Y por qué? Para contestar esto tenemos que fijarnos primero que el enunciado ya nos da la primera pista, que es que me dicen que la E5-mielina es un fosfolípido y de membrana, pero fosfolípido. Recordad que los fosfolípidos eran lípidos. Entonces, fosfolípidos forman parte de las biomoléculas que son lípidos. Entonces aquí tenemos que me están preguntando cuál estructura celular está directamente asociada con la síntesis de esta molécula. O sea, me están preguntando cuál estructura está asociada con la síntesis de lípidos. La respuesta que más habían marcado, aparte de la E, era los lisosomas. Así que antes de explicar la E, recordar que los lisosomas, recordar que los lisosomas lo que hacen, aquí es la E, lo que hacen los lisosomas es el estómago de la célula, en palabras simples. Piénsenlo como un estómago, porque los lisosomas se encargan de todo lo que es la digestión celular. Ellos van a digerir moléculas, organelos, que nos sirvan, por ejemplo, para la célula. Entonces, síntesis es quien lo produce, así que me están preguntando quién produce los lípidos de membrana. Y los lisosomas piensan que es el estómago de la célula, ya que ésta se va a encargar de digerir, de eliminar, por así decirlo, sustancias, moléculas, organelos, por ejemplo una mitocondria que ya no me funcione como corresponde, el lisosoma va a ser el encargado de venir y degradarlo, de eliminarlo del organismo. Entonces el lisosoma no puede ser, el lisosoma tiene que ver con eliminación. El nucleolo era un sector del núcleo en donde se encuentra el cromosoma, así que eso no me sirve tampoco. La mitocondria es la encargada de, a grandes rasgos, producir ATP. Está encargada de lo que es respiración celular y también produce ATP. El peroxisoma degrada sustancias tóxicas del organismo, como el agua oxigenada. Entonces degrada sustancias tóxicas. Y finalizando el retículo endoplasmático liso, que es el retículo endoplasmático que no está asociado a ribosomas, que es el encargado de sintetizar lípidos, como esteroides, fosfolípidos, triglicéridos. Están en el retículo endoplasmático liso, recuerden, miren, liso parte con L, un life hack ahí. El liso parte con L, entonces va a estar encargado de los lípidos. Por si acaso, para que no se les vaya a olvidar. Siguiente pregunta. A ver, votación, veamos si funciona o no. Ya, funciona. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una característica de las bacterias? Ya, aquí el que se equivoca, no, no tampoco no. Pero recordemos, una de las principales diferencias. Está anónimo por si acaso, por si a alguien le da vergüenza como mostrar o votar, les voy a mencionar que es anónimo, yo no veo, solamente veo el porcentaje de la gente que vota, así que no se preocupen por eso. Paz, no, si fuera solamente el hígado tampoco podría ser peroxisoma, porque me están preguntando quién sintetiza lípidos. Independiente de si fuera el hígado u otra parte del cuerpo. Entonces, peroxisoma no puede ser porque peroxisoma degrada sustancias que son tóxicas, dañinas para las células. Él no sintetiza nada. Pucha, no me quiero... Ya bueno, sacar una foto rápida. Listo.
No hay más tiempo, si no ve la grabación, perdón. Ya, tenemos que seguir. ¿Cuál de las siguientes opciones? ¡Ay! Me pasé. Ya. Compartir resultados. Ahora sí. La respuesta que más pusieron es la A y déjenme decirle que es la correcta. La B, la segunda que más pusieron es la C. Ya veamos. Partamos por la última. La presencia de un solo tipo de ARN polimerasa, ese no es, porque existen más tipos de ARN. Está el ARN mensajero, el ARN de transferencia. Hay más ARN. Presencia de peptidoglicano no es exclusivo. Podemos encontrar en otras células. Recuerde que péptido viene de proteína y glicano viene de glucosa, o sea, es como una combinación entre proteína y carbohidratos, así que no es exclusivo de células procariontes, en este caso bacterias, porque recordad que la bacteria es una célula procarionte. La presencia de ADN circular ay, espérame, me bugué, olvídelo. Ay, no, de no, borremos todo lo que dije antes. Me están preguntando cuál no es una característica. La presencia de peptidoglicano sí es una característica porque se encuentra, con razón, estaba medio confundida, porque si se encuentra en la pared celular de las bacterias, está compuesta por peptidoglicano. La presencia de un solo tipo de ARN polimerasa también, la presencia de ADN celular, o sea, circular, esa también es exclusiva de las células que son procariontes o bacterias. Acuérdense que el lineal era de las células eucariontes y el circular era de células procariontes. La presencia de ribosomas, esa sí es una característica de la bacteria, y la presencia de histonas, esa sí que no es una característica de la bacteria. Recordar que una de las características del ADN, sí, perdón, una de las, ya, pero ahora veamos por qué es la A. Una de las características del ADN circular de las células procariontes es que estaba desnudo. Y recordar que cuando nos referíamos a que cuando estaba desnudo, era porque no estaba asociado a histonas, porque el ADN en las células eucariontes es lineal, o sea, tiene extremos, y este se enrolla en estas proteínas llamadas histonas. En cambio, en las células procariontes o en las bacterias, encontramos este ADN que no está asociado a ese tipo de proteínas, o sea, a las histonas. Está asociado a otras, sí, pero no a las histonas. Así que no vamos a encontrar presencia de histonas en las bacterias. No existen. Por eso se le dice que el ADN circular está desnudo. Los eucariontes no tienen ADN circular. Las eucariontes tienen un ADN lineal, que es, bueno, más bonito, pero así, tienen extremos. En cambio, el ADN circular no se va a encontrar ningún extremo porque van a estar unidas. Así que por eso es la O, la A. Ahí todo el medio bug y empecé a contestar otra cosa nada que ver, perdón. Pero ya ahora sí ando un poquito despistada. Ya. ¿En cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar una bicapa lipídica? Voy a bajarla. Escucha. No, voy. Ahí está, ahí se ve todo. ¿En cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar una bicapa lipídica? En las eucariontes sí hay presencia de histonas, en las procariontes no.
Ya. Nos pasamos de nuevo. Ya. Perdón. Ahí están los resultados. 67 personas le dieron a la pregunta, o sea, la respuesta correcta. Aquí nos están preguntando cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar una bicapa lipídica. Bicapa es porque bi viene de dos, está compuesto por dos capas de lípidos. Una parte de los lípidos está mirando para afuera y la otra parte de los lípidos está mirando para adentro. Entonces la bicapa es de esta forma, que lo van a ver en membrana la siguiente clase, en transporte. Pero la membrana está compuesta por lípidos y bicapa es que tiene dos capas de lípidos, no es solamente una capa de estos lípidos, sino que es una para arriba y otra para abajo. Las cabezas siempre tienen que ir mirando hacia afuera, porque las patitas que tienen estos fosfolípidos no pueden estar en contacto con el agua, entonces por eso se quedan adentro y las cabezas se quedan afuera. A eso se refiere con bicapa, que tiene dos capas. Entonces, esta pregunta en verdad no está, lo que quería decir esta pregunta era ver cuál de estas estructuras tiene membrana. Entonces nosotros tenemos que pensar cuál de estas tiene membrana. Ahí lo dicen como bicapa lipídica, pero nos están preguntando por una membrana. El centriolo no tiene membrana. El citoesqueleto tampoco tiene membrana, son puras proteínas. El ribosoma, dijimos que era una estructura supramolecular, un complejo molecular que no tiene membrana, y el cromosoma tampoco tiene membrana. La única que teníamos membrana aquí eran los lisosomas, y ya explicamos lo que son los lisosomas. Disculpa una pregunta. ¿Las otras estructuras que mencionaste no tienen membrana porque no son organelos? Sí, porque no son organelos. Recuerden que los organelos son los que tienen membranas o estructuras membranosas. Entonces, técnicamente aquí me estaban preguntando cuáles eran organelos o cuáles tienen membrana. Así pues, de otras formas dicha esta pregunta. Los centriolos no tienen membrana, el citoesqueleto no tiene membrana, los ribosomas son proteínas unidas a ARN, así que tampoco son membranas, no tienen membrana, y los cromosomas es ADN asociado a histonas compactadito, tampoco tienen membrana. Así que la única organelo, la única estructura que posee membrana aquí son los lisosomas. La 4. Voy a poner la votación. Dice, en una muestra obtenida... Ay, qué largo esto. Ahora sí. Dice, en una muestra obtenida en una expedición submarina se identificó un tipo de células con las siguientes características. Una molécula de ADN circular principal y varias más pequeñas, dos capas protectoras por fuera de la membrana celular, ribosomas con características similares a los de la mitocondria y cloroplastos. A partir de esta información, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta con respecto a la célula de la muestra? ¿15 segundos? Ya. Recuerden que lo ideal es que contesten la pregunta en el menor tiempo posible. Bueno, aquí la correcta, como dice aquí, es la D, corresponde a células procariontes. Para responder esta pregunta, que es una que igual le hice como un ejemplo muy parecido cuando le intenté explicar como en la primera clase de diagnóstico, tenemos que, para poder contestar esta pregunta, tenemos que saber las características de cada célula, tanto célula eucarionte como célula procarionte. Y gracias, ya sabiendo esas características, puedo contestar esta pregunta.
Entonces, primero que todo nos están diciendo que es una molécula que posee ADN circular principal, posee un ADN circular, y a la vez posee varias más pequeñas. Ya dijimos que solo las estructuras o las células que tenían ADN circular eran las células procariontes. Entonces, ya casi ahí, ustedes ya deberían haber dicho célula procarionte. Ahora, ¿por qué tenemos que seguir leyendo? Porque recordar que las mitocondrias y los cloroplastos también tienen ADN circular, pero aquí como me están diciendo principal, yo ahí al tiro lo asocio a célula procarionte. Y me están diciendo que además tiene varias más pequeñas. Recordemos que los plásmidos eran ADN circular más chiquititos que estaban en conjunto o estaban también adicionales a este ADN circular principal. Entonces ya con eso deberíamos haber marcado el tiro. Luego nos están diciendo que tiene dos capas protectoras por fuera de la membrana. Entonces recordemos que la célula procarionte tenía la membrana, tenía pared celular, y dependiendo del grosor de la pared podía tener otra capa adicional, que es la cápsula. Entonces aquí nos están haciendo referencia a que esta célula tiene cápsula y además tiene pared celular. Entonces ahí ya más nos están dando características que son propias de las células procariontes. Y por último me están diciendo que hay ribosomas con características similares a las de los mitocondrias y cloroplastos. Y aquí igual lo asociamos a célula procarionte porque recordemos que según la teoría endosimbiótica, las mitocondrias y el cloroplasto tenían los mismos ribosomas que una bacteria o una célula procarionte. Pero ya con las primeras dos podríamos haber ido al tiro a marcar, y por eso es la B. Las otras, todos los que me mencionan son células eucariontes. Y miren, la A dice célula eucarionte. La célula eucarionte tiene ADN lineal, no circular. Entonces ya con eso descargamos, o sea, ya sabiendo eso, descartamos todas las alternativas, porque nosotros tenemos que pensar, la eucarionte tiene ADN lineal, no circular, así que todas las que decían célula eucarionte se tachaban. Los hongos, como vimos, eran células eucariontes. Y corresponde a un organismo multicelular. Los organismos multicelulares son células, están compuestos por células eucariontes. Está dicho de otra forma. Así que la única que nos teníamos que ir es la B. Ya, este es largo. No marcaron el tiro, todavía no lo muestro. ¿Por qué marcaron? ¿Por qué están marcando? Todavía no muestro las preguntas. No marquen. No marquen por marcar. A no ser que ya lo habían hecho. Ya. Dice, la tabla describe 3 tipos celulares en función de 2 criterios de clasificación. Nos está mostrando 2 tipos de celulares. Límite externo, procarionte, vegetal, animal. Zona donde se encuentra el ADN, procarionte, vegetal, animal. Bueno, analicen esa tabla por mientras voy a bajar a la pregunta. Aquí, de acuerdo a los datos anteriores, ¿a qué estructuras celulares corresponden R, S y T? Ahora sí pueden votar. ¿Se van entendiendo las preguntas? Si se dan cuenta, todas estas preguntas, por si acaso, las saqué de modelos DEMRE y de un libro llamado Pannacional, que este Profe, mismo no libro se ve la también E. recopila, este mismo libro recopila preguntas tipo DEMRE, así que técnicamente están haciendo preguntas tipo DEMRE. ¿Puede bajar un poquito? Bueno, ¿ahí? Y ahí sí. Ya. Ya, 5 segundos más. 5.
aquí tenemos que primero ver qué nos está mostrando la tabla. Primero están diciendo un límite externo. Estamos comparando entre células procariontes, vegetal y animal. Así que tenemos que al tiro pensar en comparaciones en sus estructuras. Me están diciendo que un límite externo, la procarionte posee pared celular. La vegetal no sabemos, y la animal solamente posee membrana plasmática. No están hablando de límites externos. Así que la vegetal tendría ese, o sea, ese sería la pared celular. Oye, espérame, no puedo, quitar esto. Perfecto, ya. Entonces ese, en este caso, sería pared celular. Porque nos están hablando de límites externos, y si vemos las otras dos, podemos ya concluir que no están hablando de lo que es pared. Luego nos están diciendo zona donde se encuentra el ADN. ¿En dónde se encuentra el ADN en la célula procarionte? Es en el nucleoide. Recordar que el nucleoide es un sector, y es el sector en donde se va a encontrar el ADN de la célula. Así que R es el nucleoide. Nucleoide. Y por último, el animal. ¿Dónde se encuentra el ADN en el animal? Se encuentra en el núcleo. Y ahora tenemos que responder en orden. Nos están pidiendo en el orden R, S y T. R era nucleoide, así que nos vamos al tiro a las alternativas que parten con nucleoide, que es solamente la A y la C. Así que la otra se elimina. La S luego vendría y es pared celular, así que la única que sigue con pared celular es la C, por lo que la respuesta correcta era la C. Entonces esta era una tabla comparativa donde nosotros teníamos que comparar procarionte, vegetal y animal y responder según el orden, ¿ya? No les vaya a pasar que marcaron otra alternativa porque pensaron que, no sé, tenían que contestar al lote. No, tienen que ser siempre como me pide el enunciado. La siguiente pregunta. Dice 6. Me están hablando células secretores de pepsina, enzima sintetizada por las células de la mucosa gástrica. Presenta como característica un o una. Quedan 20 segundos. Marquen bien, lean bien la alternativa. Ya, aquí estuvo muy peleado, así que me hace ver que falta estudiar un poquito. Pero al final la respuesta correcta salió la A, que es, como corresponde, es la A. Y ahora vamos a ver por qué. Primero me están diciendo que encontramos que son células secretoras de pepsina. O sea, ellas secretan la pepsina. ¿Qué es la pepsina? La pepsina es una enzima que son sintetizadas por la célula mucosa gástrica. Son sintetizadas por la célula. Sintetizadas por una célula. ¿Cuál característica van a tener entonces estas células? ¿Qué características van a tener? Las enzimas, recordad que también lo vamos a ver. La enzima es una proteína, son proteínas, por así decirlo. Proteínas. De alguna forma sí son proteínas. Entonces me están diciendo que son células secretoras que secretan estas proteínas,
y a la vez son sintetizadas por las células de la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué característica va a tener una de estas células que sintetiza proteínas? ¿Qué podemos encontrar si es una célula que sintetiza hartas proteínas? Entonces, primero, escaso desarrollo del RED, esa es falsa. Estaría correcta si me dijera un notable desarrollo del RED, porque el RED era el que sintetizaba proteínas, pero aquí me dice escaso, entonces estaría mal. Luego me dicen notable desarrollo del REL, y como dijimos aquí en Lifehack, el REL tenía una L de lípidos, y es porque sintetiza lípidos. Entonces esta no podría ser porque la enzima es una proteína. O sea, está compuesta por aminoácidos, y las proteínas son también compuestas por aminoácidos. Así que los lípidos tampoco podría ser. Elevada permeabilidad de su membrana. Tendría que tener, esa no es, porque tendría que tener, si me están diciendo que tienen elevada permeabilidad, al tiro pensamos en una célula que más acepta que secreta. Entonces, esa tampoco sería. Y la A dice, notable desarrollo del aparato de Golgi, esa es correcta porque el aparato de Golgi, recordar que es este como centro en donde llegaban todas las proteínas que eran sintetizadas por el RED, y las envolvía en saquitos, por así decirlo. El aparato de Golgi lo que hacía era empaquetar a estas proteínas para luego enviarlas al resto de la célula, enviarlas a la membrana, enviarlas a la mitocondria, y así. Entonces, si me están diciendo que tengo una célula que sintetiza estas enzimas, sintetiza proteínas y sintetiza hartos, está especializada en sintetizar proteínas, lo que sí voy a tener es un desarrollado aparato de Golgi, porque voy a tener que tener un buen aparato de Golgi o hartos aparatos de Golgi para poder empaquetar en vesículas estas proteínas y enviarlas a donde debe, ya sea al exterior, a la membrana o a la mitocondria. ¿Se entiende por qué tiene que tener un aparato de Golgi desarrollado? El aparato de Golgi está estrechamente relacionado con las proteínas, así que si no podía ser el RED, era el aparato de Golgi. ¿Alguna pregunta? Disculpa, yo tengo una. ¿Cómo supiste que sintetizaba las proteínas? ¿Lo sacaste por el enunciado o cómo no caché esa parte? ¿Cómo? Porque ¿Cómo las supiste que enzimas, en el... las enzimas o sea, se dice que son proteínas, los vamos a ver literalmente, que siempre digo lo mismo, pero los vamos a ver más a fondo, pero las enzimas están compuestas por aminoácidos, las proteínas también están compuestas por aminoácidos, y ya cuando tengamos este conocimiento ya van a saber al tiro que las enzimas son como proteínas. Entonces, por eso uno al tiro las proteínas son biomoléculas. La B no es porque si me dicen elevada permeabilidad, uno asocia que es como que acepta más, que es permeable a más solutos, y aquí me están diciendo que esta célula sintetiza más que acepta. Si me dijera que es como una, no sé, una célula que necesita de hartas proteínas o de hartas como moléculas, ahí podría marcar como que tiene mejor como que tenía mejor permeabilidad para aceptar todas las moléculas que vienen, pero aquí como me están diciendo directamente que esta es una célula que sintetiza estas enzimas, estas proteínas, voy a tener que tener un aparato desarrollado de Golgi para poder empaquetar y enviar todas estas. ¿El aparato de Golgi exporta solo dentro de la célula? Sí, el aparato de Golgi va a exportar estas proteínas pues, en lo que son los cromosomas. Pueden ser proteínas que van hacia la membrana, pueden ser proteínas que van a salir de la membrana, pero son este medio de transporte, por así decirlo. Así se mueven las proteínas. Una consulta, ¿el aparato de Golgi solo se encarga de lípidos? Exporta. O sea, de proteínas y lípidos o solo proteínas? Buena pregunta. El aparato de Golgi, según yo Porque tengo entendido, es solamente... yo tengo un apunte No, que no, dice no, que y es lípidos de también, proteínas y lípidos. sí. Sí. Ah, ya, gracias. Proteínas y lípidos. Pero aquí como no estamos centrados en las proteínas, pero exporta todo lo que proviene del REL y del RED. Es el centro de empaquetación, por así decirlo. Ya, la 7.
Ya, si no alcanzamos a revisar toda la guía, la hacen ustedes por solitos, por su cuenta, sin hacer trampa, miran el tiempo también, y si les queda una duda, me escriben por interno, también le pueden escribir a la FER, a cualquiera de las dos, pero si no llegamos a alcanzar, y las alternativas están al final de la hoja, no lo vean ahora, no vean la respuesta, sí, pero ténganlo en consideración, ¿ya? Veamos. La 6 dice, o sea, la 7. Algunos leucocitos, conocidos como fagocitos, destruyen bacterias. Al respecto, ¿cuál de las siguientes estructuras se presenta con inusual abundancia en este tipo de célula? Entonces, nos están diciendo que los leucocitos son conocidos como fagocitos, y estos leucocitos, este tipo de célula, lo que hace, o su principal función, es destruir bacterias. Y nos están diciendo cuál estructura, si es una célula encargada en destruir cosas, cuál estructura es la que va a presentarse más abundancia, y aquí sería los lisosomas, como la mayoría marcó. Y como expliqué antes, en preguntas anteriores, los lisosomas lo que se encargan es degradar, eliminar, destruir. El estómago puede degradar cosas externas, como las bacterias en este caso, tanto como cosas internas como moléculas, organelos, pero se encarga de toda esta como eliminación o de digerir. Por eso son los lisosomas. Las vacuolas no pueden ser, porque dijimos que las vacuolas eran depósitos de agua, así que nada que ver. Los cloroplastos también no tienen nada que ver. Los cloroplastos dijimos que era la forma de obtener energía de una célula vegetal. Y recordar que, no, olvídalo. Me iba a decir algo, pero no estoy muy segura, así que prefiero no decirlo. Luego, las mitocondrias es una estructura encargada de sintetizar ATP en la célula, así que tampoco tienen nada que ver. Y los peroxisomas, puede que este haya causado como por ejemplo más confusión, porque los peroxisomas también están encargados de degradar, pero están encargados de degradar sustancias tóxicas para el organismo, para casi que detoxificar. Pero no está encargado de degradar o de comer o eliminar, sino que solamente específicamente sustancias tóxicas como el agua oxigenada, de moléculas, por ejemplo, es la detoxificación. Lo voy a poner aquí. Así que por eso los peroxisomas no podían ser. Así que por eso la respuesta es los lisosomas. Y esa sería la correcta en la 7. Las lisosomas. Entonces, recordar, lisosomas eliminan, degradan moléculas, bacterias, externos, degrada el estómago. En cambio, peroxisomas son solamente degradar sustancias tóxicas como, o están encargados de la detoxificación celular, como el agua oxigenada. Entonces, por eso no puede ser peroxisoma. Ya, la 8. Trini, ¿Sí? creo que no se ve la otra respuesta. A ver, wait, voy. ¿Ahí? ¿Así se ve? Sí. Ya. Díganme porque mi pantalla sí las veo, entonces si ustedes no lo ven, avísenme para achicar la pantalla.
Ya. Aquí igual están un poco peleados. Veamos qué dice. Respecto de los organelos cloroplasto y mitocondria, es correcto afirmar que participan en transformaciones energéticas. Ya, es así. Y si no se acordaban, recordar que los cloroplastos, como mencionamos, lo que hacía era transformar la energía lumínica en energía química. Así que ya con eso, like. Luego, se habrían originado de bacterias ancestrales. Esa también está correcta y es por teoría endosimbiótica. Teoría. Un poquito feo escrito, pero bueno. Y poseen maquinaria sintetizadora de proteínas. ¿A qué se refiere con maquinaria sintetizadora de proteínas? A los ribosomas. Acuérdense que los ribosomas lo que hace es sintetizar proteínas. Los ribosomas son estos complejos molecular que sintetiza proteínas. A eso se refería con maquinaria sintetizadora de proteínas. Y recordemos que los cloroplastos y las mitocondrias tienen sus propios ribosomas, o sea, tienen sus propios ribosomas que fabrican sus propias proteínas o sintetizan sus propias proteínas. Así que las tres estaban correctas y la respuesta correcta era la E. Usted, la mayoría pensó que era la C, 1 y 2, pero supongo que era por eso. Entonces, fue un sinónimo decir, en vez de decir poseen ribosomas, pusieron poseen maquinaria sintetizadora de proteínas, pero se referían a lo que son los ribosomas. Recuérdense entonces siempre que los ribosomas son los que sintetizan proteínas. Entonces era 1, 2 y 3. Participan en transformación energética, se originan de bacterias ancestrales y la última que se refería a ribosomas. Y O si sea, tienen que ribosomas el propios. cloroplasto posee ribosomas. Los cloroplastos sí, los cloroplastos al igual que las mitocondrias poseen ADN circular, ribosomas propios, proteínas propias, enzimas, etc. Recuerda que según la teoría endosimbiótica, esta teoría propone que tanto los cloroplastos como las mitocondrias eran células procariontes, entonces eran una propia célula, entonces por eso se dice que tiene tanto ribosomas, ADN, sus propias proteínas, enzimas, porque tómenlo como si fuera una mini célula. Entonces sí va a poseer ribosomas, tanto los cloroplastos como las mitocondrias. Así que era 1, 2 y 3. La 9. ¿Me fui de la guía o no? No, ¿verdad? No. Me asusté. Ya. La respuesta que más se abarcó es la D y déjeme decirle que está correcta. La respuesta aquí es la D. Leemos. O sea, leamos. Al realizar una centrifugación de tejido pancreático, centrifugación es un proceso donde se ponen como unos tubitos de ensayo y como que se hacen girar y para que se alimenten. No lo voy a explicar más ya, no es lo importante. Bueno, el punto es que al realizar una centrifugación de tejido pancreático y aplicar un marcador de ácidos nucleicos, se observa una reacción que involucra el cambio de color precipitado. Entonces aquí me están diciendo que, que va a cambiar el color las estructuras que presenten ácidos nucleicos.
Entonces, esta coloración nos está revelando presencia de qué estructura. Y aquí hay que saber qué estructuras poseen ácidos nucleicos. El núcleo posee ácido nucleico, los lisosomas no, los lisosomas solamente están encargados de degradar, y los ribosomas sí. El núcleo, acuérdense que contiene el material genético, el ADN, y también ARN, y tanto ADN como ARN están conformados por ácidos nucleicos. Y los ribosomas es un complejo que, aparte de asociarse con ARN, es un complejo que es proteínas más RNR. Esa mini R significa ribosomal. Entonces, aquí yo entiendo que esto tal vez no está muy clara porque, aparte, si nos están preguntando por estructura, teníamos que saber cuáles contienen ácido nucleico y todavía no vemos biomoléculas que son ácidos nucleicos, pero igual uno lo podía sacar por contexto. Entonces, 1 y 3, porque el núcleo posee ADN, ARN, y estos están compuestos por ácido nucleico. Los lisosomas solo se encargan de degradar, y los ribosomas están formados, son complejos que están formados por proteínas y ARN ribosomal. Y como ya dijimos, el ARN posee ácidos nucleicos, así que era 1 y 3. ¿Por qué cloroplasto y mitocondrias tienen ribosomas propios? No se sabe, es una teoría, pero se dice que es porque... No, no era pregunta, estaba respondiendo. Ah, ya. Perdón, no le vi el signo. Yo dije, no sé, todavía ni los científicos saben, no menos. Ya, tranquilo. Eso fue problema mío. Ya sabemos por qué me fue mal el lenguaje en la prueba, entonces. Ya. Y yo creo que la última, porque no, alcanzamos más. Ya, la 10. Voy a poner la votación al tiro. A ver, la pregunta anterior, perdón si los interrumpo, la pregunta anterior, acuérdense que se refería a qué estructuras, porque ellos, los científicos, ponían una coloración, y esta coloración iba a aparecer, este color iba a aparecer cuando estructuras tenían presencia de ácido nucleico. Entonces las estructuras que poseen ácido nucleico se iban a tintear, a colorar. Entonces ahí teníamos que marcar qué estructuras eran las que se podían llegar a poner de un color. Esa era la pregunta anterior, por si alguien no la entendió. Ya, la 10. Veamos. Ya. Un estudiante realiza un corte de tejido pancreático proveniente de un mamífero y a partir de este, prepara una muestra para analizar bajo el microscopio electrónico. Considerando que el páncreas presenta una elevada actividad secretora, ¿cuál de los siguientes organelos será muy abundante en esta muestra de tejido? Ya, la respuesta correcta aquí es la A, el retículo endoplasmático rugoso. Me están diciendo que tiene una alta actividad secretora, que es casi el ejercicio como contrario que vimos atrás. En realidad esta célula secreta, más que, sí, secreta. Entonces tenemos que ver alguna estructura que está abundante que sea bien secretora. Los lisosomas no pueden ser porque es degradación, especie de estómago, peroxisomas no pueden ser porque están encargadas de detoxificar, o sea, eliminar sustancias tóxicas. Las mitocondrias es para obtener ATP, energía. El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. Y el retículo endoplasmático rugoso es el que más secreta, ya que genera altas proteínas, enzimas, y estas se van a ir
al aparato de Golgi, el aparato de Golgi las puede secretar fuera de la célula, o las puede llevar a la membrana, etc. Entonces por eso era el retículo endoplasmático rugoso. Y eso sería. No hay como mayor explicación. La 11. Actividad No me quedó secreta significa que hace muchas cosas. Sí, una célula que tiene alta actividad secretora es porque va a secretar, o sinónimo de secretar, ayúdame, va a secretar, va a producir y... Estoy pensando, no sé cómo explicar. Si me dicen que una célula tiene alta actividad secretora es porque produce muchas cosas, en este caso proteína, produce mucha proteína y la puede secretar tanto para la misma célula o la va a secretar afuera de la célula. Entonces, cuando me están diciendo que algo tiene alta actividad secretora es porque hay una célula que produce muchas cosas y que las va a secretar, puede ser afuera de la célula, lo más probable. El lisosoma es un estómago, digiere. El peroxisoma lo que hace es degradar toxinas. Las mitocondrias lo que hacían era generar energía y el retículo endoplasmático liso lo que más hace es sintetizar lípidos. Entonces no es la mayor. Si me están diciendo actividad secretora, uno al tiro lo asocia a proteínas y como dice aquí Lucas en el chat, sintetiza proteínas de exportación, que van a ser proteínas que van a ser exportadas fuera de las células hacia otras células o hacia otras partes del organismo. Entonces a eso se refiere que tenga alta actividad secretora, que va a producir altas proteínas que se van a exportar hacia otros lugares. Y aquí podría haber sido el retículo endoplasmático rugoso, y otra alternativa que podría estar correcta si no me salía el red era el aparato de Golgi, porque dijimos como el ejercicio anterior, si me están hablando de una célula que secreta altas proteínas y que más encima es para exportar, tal vez esta célula tenga abundante retículo endoplasmático rugoso, como también va a tener abundante aparato de Golgi. Y esa sería la respuesta. El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. No sintetiza, no es su principal función exportar lípidos, sino que lo que más se exporta son proteínas. Y las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Por eso era la respuesta correcta. Ya, hasta aquí lo voy a dejar porque Javi, que es profe de mate, si no me equivoco, de matemática, la profe de matemática la van a hacer, tiene que dar un anuncio. Sí. ¿Está Aquí Javi, estoy. no? Sí, aquí estoy. Ah, ya, bueno. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, yo te escucho. Ya, súper. Bueno, hola cabres. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un crossover, sí. Hola, bueno, para los que no me conocen, soy la Javi, ya tutora de matemáticas, y desde hoy encargada de bienestar y convivencia del preuniversitario, ¿ya? ¿De qué me encargo? ¿Ya? ¿De qué me encargo yo? ¡Oh, qué tiernes! ¿Ya? ¿De qué me encargo? Me encargo de velar por la seguridad y la integridad tanto de ustedes como de nuestros tutores. Ni Marvel se animó a tan épico crossover. Le tuvieron miedo al éxito y era. Ya, súper. Ya, espérenme que tengo anotadito las cosas que tengo que decir. Upsi. Ya, entonces de eso me encargo. No los voy a dejar agarrarse a combos. ¿Ya? Por favor, no se salgan. Por favor, no se salgan. ¿puedes dejar de grabar? Así como por si acaso, porque no se alargue la grabación. Sí, verdad. Súper. No, pero... bueno. Ahí sí. Dejé de compartir, no de grabar muy tarde. Ya, súper. Ya. Bueno, de eso me encargo, de velar por la protección tanto de ustedes como de nuestros tutores.